Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 14 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Con el Evangelio de hoy termina lo que podemos llamar una etapa de la predicación de Jesús, o de la presentación que Marcos va haciendo de Jesús y su obra, junto con las reacciones que provoca. Y termina con un panorama de fracaso, la incredulidad precisamente de los más cercanos. Y el mismo Jesús se extraña de la poca fe de sus paisanos. Un retrato muy humano, nada mitificado. No se puede hacer milagros que serían inútiles porque ve que no tienen fe. Y las tres lecturas de hoy precisamente nos presentan el panorama de la incredulidad, porque también la de Ezequiel, que normalmente la primera lectura prepara el Evangelio, pero también la de Pablo, aunque por lo general la segunda lectura no siempre tiene coincidencia en el mensaje con las otras dos. Este es un aspecto muy actual para nosotros los cristianos, que vivimos y queremos anunciar el Evangelio en el mundo de hoy. Vayamos a las lecturas. Ezequiel, como decíamos en la primera lectura. Este fue un profeta que compartió con sus contemporáneos el desierto de Babilonia, allá por el siglo VI a.C. El pasaje de hoy es desolador. Dios mismo le manda que hable al pueblo, pero a la vez le avisa que no lo escucharán, porque es un pueblo rebelde y son testarudos y obstinados. A pesar de eso, tiene que hablar como profeta, aunque no le hagan caso, y así sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. El salmista se pone de la parte del profeta al que no le hacen caso, pero sin perder la esperanza, y pide a Dios que le ayude en esos momentos tan críticos. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Es hermosa la comparación de los siervos que están atentos a los deseos de su amo. Los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia. Hoy leemos en la segunda lectura un trozo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Una página, si me permiten decirlo, patética. Pablo confiesa las debilidades que experimenta en su vida, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades de todo tipo. Es misteriosa la alusión a una espina que le han metido en la carne y al ángel de Satanás que me apalea. No sabemos si referida a alguna enfermedad corporal, alguna dificultad de tipo espiritual. A pesar de todo, Pablo no pierde la confianza. Le hace más humilde. Y él mismo lo dice. Dios lo permite para que no tenga soberbia. Y lo único que puede aportar de propio son precisamente sus debilidades. Pero cuenta con la ayuda de Dios. Te basta mi gracia. Residirá en mí la fuerza de Cristo, dice Pablo. Entonces la frase célebre: experimenta que cuando es débil, entonces es fuerte. Y el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Después de resucitar a la hija de Jairo, allá en Cafarnaúm, ahora Jesús va a su pueblo en Nazaret,
y allí se encuentra con una acogida fría. Predica en la sinagoga, pero lo único que consigue es que sus paisanos se pregunten de dónde le viene esa sabiduría y los milagros que dicen que hace, porque en realidad en Nazaret Jesús no va a realizar ningún milagro por la falta de fe de los suyos. Ellos le conocen sencillamente como el carpintero, como el hijo de María, y también conocen a sus hermanos, que ya sabemos, en las lenguas semitas, pueden significar también primos o otros parientes. Por eso les resulta escandaloso. Y Jesús, extrañado de su falta de fe, no hace allí ningún milagro, como hemos dicho. No porque los milagros o las curaciones dependan de reacciones psicológicas, sino porque Jesús quería que sus milagros no quedaran solo en mera admiración, sino que condujeran a la fe en Él. Lo que Juan había anunciado en su prólogo en el Evangelio se cumple. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Lo experimentó el profeta Ezequiel compartiendo la desgracia de sus paisanos en el desierto. Lo experimentó Pablo, que además de muchos éxitos pastorales, tuvo también momentos de fracaso, en que tenía la tentación de abandonar su misión apostólica, porque solo encontraba dificultades y persecuciones. Lo experimentó sobre todo Jesús, que había sido aplaudido en otros pueblos, que había alegrado la fe de Jairo y de la buena mujer que se curó de su hemorragia, pero cuando llega a Nazaret se encuentra con incredulidad. Lucas, hablando de este texto en el capítulo 4, nos dice que no solo le hicieron el vacío, sino que después de una admiración inicial, hasta provoca ira en sus paisanos y están a punto de despeñarlo por un barranco. ¿Quién es este? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder? Hoy nos sigue extrañando a muchos que Jesús nos llame, o que llame a algunos en la comunidad. Pero ¿cómo ese carpintero?, decían los paisanos de Jesús. Hoy muchos dirán, pero ¿cómo ese que vende lotería? ¿Pero cómo ese que está en la feria vendiendo verduras? ¿Pero cómo aquel que es un humilde trabajador del campo? ¿O aquel otro que trabaja en construcción? ¿O este otro que está en una oficina? ¿O aquel que tiene tanto dinero y está en un gran puesto? Sí, sigue escandalizando que el Señor llame, porque creemos que debe llamar a algunos y a otros no. Lo que escandaliza a los paisanos de Jesús es precisamente un Mesías muy sencillo, un humilde obrero sin cultura según ellos, a quien conocen desde niño, y no el gran liberador enérgico y poderoso que esperaban. La conclusión de Jesús la conocemos todos: nadie es profeta en su tierra. A Jesús debió dolerle la falta de fe, pero ya el anciano Simeón lo había predicho, que aquel niño iba a ser piedra de escándalo e iba a ser señal de contradicción. La increencia ha existido siempre, y también en nuestro tiempo. La fe es muchas veces incómoda y exigente. Cuando no interesa el mensaje, y los profetas y sobre todo el de Cristo es siempre incómodo, entonces se desacredita o se persigue y elimina al mensajero. Lo que predicaba Jesús no coincidía con las convicciones de sus contemporáneos. Lo que hoy predica la Iglesia no coincide con lo que el mundo quiere escuchar. Trasnochados, medievales, amargados. Estos están pasados de moda, son unos fundamentalistas, ni ellos viven lo que predican y tratan de desacreditar el mensaje, porque quizás los instrumentos que Dios utiliza, sí, no somos los mejores. Y cuando la Iglesia sale a defender la vida, o la Iglesia sale a defender la verdad de Cristo, entonces se nos trata de todas formas porque no se quiere escuchar la palabra. Si al menos se fuera más sincero y alguno dijera: vea, gracias, pero no me interesa, yo quiero vivir mi vida de esta manera, pero gracias. Pero se ataca, se discrimina, se hace a un lado. Si no piensas como yo, entonces, y empezamos a hablar de fobias, y ya todos conocemos de cuáles. A pesar de encontrarnos en un ambiente de increencia,
No nos extrañemos ni nos desanimemos. Nosotros debemos seguir anunciando la palabra de aquel que nos envía como Ezequiel. Ve, no te van a hacer caso, pero ve, para que no tengan que decir que nadie vino a hablarles y advertirles. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.